Hola, buenos días. Aquí de nuevo con ustedes para otra entrega de su telediario 1+1. Hoy es martes, 11 de octubre. Mañana es el Día de las Razas. Día del encuentro de los pueblos, de las poblaciones originarias. O de la colonización de América. Exactamente. Definitivamente que sí. Sí. Pero hoy tenemos que comentar las noticias que han sido más protagónicas, más sobresalientes de las últimas horas. Ayer la capital, una gran parte de la capital, no toda la capital, pero una gran parte de la capital sufrió un apagón prolongado. Bastante prolongado, que dificultó la vida nocturna, ¿verdad? En el país de la tarde, fue como a las 5 de la tarde que se originó un incendio. Sí. En la subestación eléctrica que está aquí en Gasco, en la César Nicolás Pinzón. Eso es cerca de donde está la embajada americana. Y cerca del Palacio Nacional también. Bueno, y eso provocó que ese circuito saliera del sistema y bueno, el resultado, un apagón. Un apagón y primero un tapón. Exactamente. Por todos los lados. Sí, porque los semáforos dejaron de funcionar todos. No, y además las unidades del cuerpo de bomberos. Que tuvieron que movilizarse para llegar a la zona. Y bueno, y también afectó a varios barrios y residenciales que pertenecían al circuito de Sur. Todavía aquí arriba, en la circunscripción 1, Los Prados, Piantini, toda esa zona también se quedó sin luz, Adalberto. Yo padecí ese apagón. Usted salió ileso, pero a mí me tocó, maestro. No lo sentí. Sí. La verdad, lo sentí en los entaponamientos, porque estaba cerca. Tú estabas en la zona donde pasó. Sí, sí, correcto. Y entonces me desplacé un poco y encontré esto y di esta explicación. Y el tema es, por los semáforos, como decía, estaban todos apagados. Claro. Bueno, en Haití la situación sigue fea. Dios mío, sí. Fea, fea. Las pugnas internas en Haití son muy fuertes. Hay algo interesante que se ha producido en Haití, según las informaciones que trascienden, y es que los grupos que tienen, grupos armados, que han impuesto la violencia y su punto de vista en el Haití. Las bandas. Las bandas, ahora han hecho un acuerdo con las organizaciones sociales y los partidos políticos de oposición para oponerse a la invasión de los Estados Unidos o de la comunidad internacional. Sí. Estados Unidos compone los guardias. Sí, claro. Sí. Para oponerse a eso. Y entonces coinciden aquí dos propósitos distintos. Uno es lo de la banda, que tienen propósito político, no quieren a este gobierno. No quieren a este gobierno, quieren que se derroque el gobierno actual, que es un gobierno muy frágil y hasta ilegítimo, diríamos, pero es lo que tiene Haití. Claro. Y por otra parte están las organizaciones sociales que están respondiendo a una situación de extrema dificultad con el hecho de que la electricidad no llegue a muchos pueblos, con que se haya quitado el subsidio a la electricidad, y otro tema que afecta a los empresarios haitianos, que es que el actual gobierno ha comenzado a cobrar las aduanas, y esto pues dificulta, afecta los intereses de estos grupos corporativos de Haití. Entonces ahora hay una alianza entre una parte del empresariado, las bandas y la población que quiere comida, que quiere electricidad, que quiere servicios públicos. La educación todavía, el año escolar no ha arrancado en pleno en Haití porque las propias organizaciones lo han boicoteado. Hay una situación muy, pero muy tensa y uno ni siquiera sabe quién apoya al actual gobierno. Bueno, el actual gobierno está muy frágil. Sin embargo, ante ese llamado al que se han sumado inclusive también algunos, no sé si llamarle liderazgo, digamos algunas personas, ¿verdad?, que tienen inclinaciones políticas partidarias, inclusive ayer veía algunos senadores sumándose a ese grupo que tú mencionas y pidiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry, que tal como tú dices, bueno, carece de legitimidad, pero uno tiene que preguntarse, ¿qué pasaría en Haití si este gobierno también sale del débil poder que hay? O sea, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería la alternativa? Justamente. Que continúe el caos. Exactamente. Y es un caos que al que beneficia justamente son estos sectores armados. Y por eso, tal como tú dices, se han articulado para pedir que Ariel Henry salga de poder, Adalberto. Y le han pedido también al gobierno que eche para atrás la petición que ha hecho para que haya una fuerza de intervención. Bueno, eso yo lo voy a venir porque hay varios sectores haitianos que no han estado de acuerdo, así ha sido de hecho históricamente,
con que Haití sea intervenido. Eso a mí no me sorprende particularmente, Adalberto. Hay problemas en Haití, pero se da como un hecho que va a producirse una intervención militar en Haití en cualquier momento. Vamos a ver cuál va a ser ese momento. Pero los aprestos de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, los aprestos que hay del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es a que se conforme esa fuerza. Ahora hay dos puntos que tienen que resolver Naciones Unidas para poder materializar esa intervención pedida por el gobierno haitiano, y uno de ellos es económico. ¿Quién financia ese? ¿Cómo se financia? ¿Dónde está el dinero? Sí. Esa intervención. Y la otra militar. Claro. ¿Quiénes van a poner la fuerza? Claro. Ya el gobierno dominicano ha dicho que con él no cuenten para ninguna de las dos cosas. De manera que, pero el gobierno dominicano nunca ha sido tomado en cuenta en ese sentido. Y no pero conviene, las naciones que están más llamadas a formar parte de esto son las que tienen mayores intereses en ese territorio. Y ahí está el propio Estados Unidos, está Canadá, y Francia, Brasil en algún momento también estuvo bastante interesada, pero no sabemos todavía, eso no se ha informado, no se ha detallado, pero se supone que cuando la Organización de las Naciones Unidas habló del tema y tomó la decisión, igual que como lo hizo la OEA, tenían que haber hecho ya algunas gestiones, tenían un plan. Pero esos planes no se divulgan hasta el último momento. Mira, esa intervención es inminente, tal como tú dices. Ahora bien, yo aspiro a que tenga algún elemento de autocrítica, porque las intervenciones en Haití tampoco han jugado su rol, han cumplido sus expectativas, todo lo contrario. Al final, cuando se pasa balance, terminan dejando un caldo de cultivo para la violencia, para la desigualdad, y no cumplen un objetivo que no sé en tu opinión, pero para mí es básico, que es el fortalecer las capacidades internas del Estado haitiano. Este problema que estamos viendo es justamente por eso, porque es un Estado que no tiene lo mínimo, que es el control del territorio, que es una característica básica de un Estado. Entonces, lamentablemente, si ya se ha tomado una decisión de que se va a intervenir, ojalá que sea una intervención que apueste a fortalecer, por ejemplo, la policía haitiana, para que le pueda hacer frente a estas bandas, Adalberto. Bueno, las tres son las vencidas, dicen. Y ya las Naciones Unidas han intervenido en 2 ocasiones. 2 ocasiones. Sí. Se recuerden si ustedes aquel denominado... la MINUSTAH. La MINUSTAH, pero antes de eso hubo un despliegue militar en la frontera cuando derrocaron a Haití, y Naciones Unidas había acordado llevar a Haití de nuevo a la frontera, y hubo un bloqueo económico de Haití, y se creó una fuerza para garantizar que ese bloqueo se aplicara. Y básicamente estaban controlando a la República Dominicana, porque era por aquí, por donde entraba combustible, alimentos y otros artículos. Y no se pudo, eso fracasó, no dio el resultado adecuado. Aristide volvió al poder, es cierto, en Haití, pero volvió como prisionero, vestido con traje negro. Exacto. Y prácticamente en un búnker, lo metieron en ese búnker, entonces perdió la base social que tenía esa conexión. Y luego viene la MINUSTAH, como tú hablabas, y ahí se supone que iban a crear las condiciones adecuadas para que el Estado haitiano se fortaleciera, se desarrollara, y para que hubiesen condiciones que permitieran que la democracia echara raíces, germinara en Haití, porque eso no existe en ese país. Y bueno, nada de esto se logró. Por eso te digo, ahora vienen con un tercer intento, y es lógico que haya gente que no crea en que la prometida democracia, que el prometido clima para avanzar en ese país se crea a partir de una intervención. Esa es la realidad, Mientras tanto, el pueblo se muere de hambre, el pueblo se muere de... señores, en los hospitales no hay energía en la mayoría. Ni agua potable. Ni agua potable. De hecho, este brote de cólera que estamos viendo tiene que ver con esas condiciones tan Entonces, vamos a ver lo que va a ocurrir, Millicent Uribe. El tiempo se nos acaba, pero hay que recordar que Danilo Medina habló ayer. Apareció el hombre. Qué bueno que aparezca y en un medio de comunicación. Sí, en la opinión pública. En un medio de comunicación, qué bueno que haya aparecido, porque Danilo Medina es el jefe de un partido. ¿Y qué partido? Un partido que
ha permanecido en el poder durante 20 años. Sí. Bueno. Y a decir verdad, después del año 1962 o 61, cuando desaparece la dictadura de Trujillo, el PLD se convirtió en una de las principales fuerzas. El PLD fue Bueno, en el primero 73, PRD, exactamente, 73, y después PRD PLD sigue. a partir de Pero 73. estoy hablando de ese periodo. Ujú. El PLD fue uno de los partidos más importantes del sistema partidario de la República Dominicana, aunque nace en el 73 y dura muchos años con un partido pequeño, hasta que se convierte también en un partido que compitió y le ganó al Partido Reformista Social Cristiano, aunque se alió con él para llegar por primera vez al poder, y compitió con el otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano. y ahora lo está haciendo contra el Partido Revolucionario. Bueno, vamos a retomar ese tema de Danilo con nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que el ingeniero Temístocles Montaz, pero efectivamente Danilo ayer básicamente hablaba de las condiciones del partido, decía que es un partido que cuenta con un padrón que supera el 1.000.000 de personas, que es un partido que se está renovando, decía que el 56% de ese padrón son jóvenes y que tú sabes el domingo tiene las consultas internas que Adalberto y yo decimos que son primarias abiertas y entonces él dice que de ahí todo va a salir bien. Pero nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Temístocles Montaz, quien fue presidente de ese partido. Claro. Y ahora es vicepresidente Sí. del partido y fue candidato precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo un hombre de Estado, duró también sus 20 años ahí. Claro, fue ministro de Industria y Comercio, fue ministro de Economía, estuvo al frente de las llamadas CDE en ese entonces, No, la en mi Corporación época Dominicana de de reportero, Electricidad. era uno de los especialistas en electricidad Bueno. que más consultábamos aquí. Así que vamos a conversar con Temístocles Montaz en un momento.